A ver, va mi opinión de del camino que debería seguir alguien si quiere ser analista de datos, y esta es mi opinión, y si no les gusta, váyanse a la verga, la verdad. A ver, yo primero creo que tienes que tener una muy buena base en matemáticas aplicadas, entonces álgebra lineal, estadística, probabilidad, optimización, eso lo tienes que saber, sí o sí, si no, no vas a entender ningún modelo, nada, nada, o sea, como que todo va a ser magia negra para ti, o sí. Entonces, una vez que tienes una buena base de eso, mi sugerencia es que luego te metas con lenguaje de programación, aunque lo más común hoy en día es que en paralelo vayas aprendiendo el lenguaje de programación. Por ejemplo, yo en mi libro enseño estadística ya programando para que analices datos. Entonces, el punto es que en paralelo, mientras aprendes bases matemáticas, vayas pudiendo simular conceptos de ideas con programas como Python o así, o cualquiera en general. O sea, pero concéntrate en pensar en algoritmos, ¿no? Como entender la secuencia de pasos para que algo se haga. Entonces, concéntrate sobre todo en dos cosas: algoritmos y eficiencia de los algoritmos. Yo te diría eso. Em, de hecho, hay un libro que se llama Introduction to Algorithms, que es del MIT. Entonces, te recomiendo ese. O sea, esto es como primero ten buenas bases en matemáticas, luego ten buenas bases en algoritmos, luego métete, o en paralelo más bien, anda aprendiendo a programar en algún lenguaje, pero no te concentres tanto en cómo tienes que escribir las cosas, o sea, en la sintaxis, sino en la lógica y el orden y los flujos y cómo pensar computacionalmente, así como armar la secuencia de cosas y la lógica de las cosas. Después de que ya domines un lenguaje y ya domines bases de matemáticas, empieza a jugar con tecnología, con tablas, bases de datos. Yo te recomiendo que te crees un proyecto en Supabase o en Supabase, Supabase así, Supabase. Ahí tienes un proyecto gratuito para crear, para tener un servidor, para tener esquemas, tablas. Entonces entiende qué es un servidor, qué son los esquemas, qué son las tablas y todo lo relativo a ciertas cosas de infraestructura de datos. Una vez que ya entiendas eso, ya puedes empezar a aprender sobre Big Data, porque una cosa es tener como, ponte, 40.000 datos que no son nada, otra es 1 millón de datos que tampoco son mucho, a tener 120 millones de datos, así de filas y por 12 columnas, así. Entonces ya el Big Data es como cuando ya tienes tantos datos que tu computadora ya no los puede usar y necesitas ya trabajar con servidores que tienen capacidad computacional para procesar esas cosas. O sea, como tanta información. Después de eso te diría que te metas, o sea, ya con el Big Data y ahí métete con computación paralela y cómo manejamos grandes volúmenes de datos con tecnologías como Spark y así. Para este punto ya debes ir como combinando todo y haciendo como ETLs, es decir, extraer, transformar y cargar, es decir, como tratar los datos, leer cosas de servidores, hacer configuraciones, analizar eso con herramientas como Tableau para visualizaciones, Power BI, Python, gráficos, R, lo que tú quieras, o sea, como ya analizar como los datos haciendo configuraciones, así como simples. Y ahora sí viene como lo poquito que es ya como más común, métete a ya versionar los modelos, o sea, empieza a aprender qué es GitHub, aunque lo puedes aprender antes también si quieres, GitHub, versionamiento, cómo versionar los modelos, cómo versionar los proyectos, cómo crear un proyecto, o sea, todo eso como en versionamiento, o GitLab o GitHub, lo que tú quieras, como una herramienta de versionamiento, y luego de que ya caches como eso, empieza a meterte ya con temas como de que tus análisis y tus modelos estén empaquetados, o sea, que sepas bien cómo empaquetarlo en algo tan simple como un virtual environment, o como ya empaquetar a la herramienta que hiciste, al modelo o al análisis para que pueda correr en cualquier parte. Y para este punto ya puedes empezar a jugar con desarrollo, o sea, con software como de desarrollo de software y empezar a hacer modelos que ya están empaquetados como para software y para producción. Para este punto, a lo que te digo, ya vas a ir entendiendo que es un entorno de producción, de prueba, de desarrollo, etcétera. Entonces, de ahí ya puedes como que ir jugando más, ¿ya? Pero lo importante son las matemáticas aplicadas, ¿ya? O sea, como que si sabes matemáticas, todo eso se aprende, pilas.